114.000 millones de pesos que la gente había depositado para pagar impuestos se embolataron, el banco los recibió, se perdieron, no sé qué se esa plata, pero terminé. Nicolás Landes, que está al frente del banco, huyó y el gobierno acaba de pedir su extradición. Él está en Miami. Puede ser que lo extraditen, puede que no. Alberto Donadío, un periodista muy conocido en Colombia porque hizo los escándalos o denunció los escándalos de Félix Correa, del Banco del Estado, del Grupo Banco Colombiano, de Jaime Mikkelsen, está preparando un libro sobre el caso Nicolás Landes. Alberto, primero, ¿cómo es la historia del Banco Andino? La historia del banco es que Landes es un banquero ecuatoriano que compró en el año 95 el Banco Andino de Colombia. Sí. Lo compró para su banco ecuatoriano que se llamaba Banco Popular del Ecuador. Sí. Ese banco nunca funcionó bien, siempre tuvo problemas, fue ilíquido y en el año 99 fue intervenido por el gobierno. En ese momento le debía a la DIAN 112.000 millones de pesos que había recibido en impuestos que pagan los contribuyentes. Unos meses después... Pero perdón, le debía, pero ¿qué hizo esa plata? Esa plata se quedó en el banco. Se quedó en el banco, se quedó en la contabilidad del banco. ¿Y por qué no se la entregó a la DIAN? No se la entregó a la DIAN, entró en mora con la DIAN porque el banco estaba ilíquido y entonces utilizó esos recursos para atender retiros de la clientela. Había habido en el Ecuador un feriado bancario. El gobierno cerró todos los bancos. Los clientes del Banco Andino en Colombia, que sabían que este era un banco ecuatoriano, se asustaron, corrieron a retirar su plata. Si todos los clientes de un banco quieren retirar la plata al mismo tiempo, pánico. El banco... Pánico. Hay pánico, exacto. Entonces utilizó la plata de impuestos para pagar. Sí, pero el banco tenía con qué responder. Bueno, pero lo interrumpí, entonces. Entonces, después de la intervención que fue el 20 de mayo de 1999, en el mes de septiembre, el gobierno de Colombia, concretamente la directora de la DIAN, que era en ese momento Fanny Kersman, va a los Estados Unidos y presenta una demanda contra el Banco Popular del Ecuador, que era el dueño del Banco Andino, alegando que Landes, como principal dueño del Banco Popular del Ecuador, se había robado la plata de los impuestos. ¿Por qué Fanny Kersman presenta la denuncia en Estados Unidos? Porque ella alega que desde el Banco Andino se giraron 75 millones de dólares a un banco que tenía Landes en Miami. ¿Y ante quién presentó la demanda? Ante una juez federal de Miami. ¿Y la juez qué decidió? La juez en ese momento decidió que le entregaba a Colombia las oficinas del Banco de Landes en Miami. ¿Y el banco se cerró? Y el banco ese se cerró y eso tuvo un efecto devastador en el Ecuador, porque cuando llegó la noticia, los clientes del Banco Popular en el Ecuador corrieron también a retirar sus depósitos. Ese banco tuvo que ser estatizado. Landes fue removido como presidente del banco y perdió todo su capital. ¿Y entonces? Lo grave de esto es que la acusación es falsa. No, pero perdón. ¿Y entonces que Landes huye? Landes se radica en Miami y está en los Estados Unidos desde entonces. Entonces, a él lo acusa la DIAN de Colombia de fraude. Exactamente. Lo acusa Fanny Kersman de hurto, o de robo, exactamente, de robo, esa es la palabra. Lo acusan los ecuatorianos de peligro de que se quede con la plata. Los ecuatorianos no lo acusan de este caso. Pero sugieren el riesgo. No, realmente la quiebra del Banco Popular en el Ecuador fue como efecto de la demanda de Colombia. Y entonces, ante semejante ofensiva, Landes huye y se refugia en Estados Unidos. Y se radica en Estados Unidos. Y la juez norteamericana que recibió primero la demanda y que la aceptó, entiendo que luego corrigió. La juez se retractó. Esta fue una decisión de la juez sin participación de Landes, ni de sus abogados, ni del Banco Popular. Solamente con la palabra de la directora de la DIAN se le entregaron las llaves de una oficina, caso que no tiene antecedentes en los Estados Unidos, porque los jueces no pueden cerrar los bancos. ¿Y la juez por qué se retractó? La juez se retractó porque la Superintendencia Bancaria de la Florida le hizo ver que ella había tomado una medida ilegal. Los únicos que pueden cerrar bancos
en los Estados Unidos o en Colombia son los funcionarios del gobierno, los de la superintendencia bancaria. ¿Y por qué Landes no contrademandó y pidió indemnización? Landes contrademandó por una indemnización de $100 millones, pero como la juez luego decidió que Colombia no podía demandar allá, entonces dijo tampoco puede haber una contrademanda de Landes. ¿Cuánto tiempo lleva usted, Alberto, estudiando, examinando, investigando este caso? Llevo 6 meses examinando este caso, porque lo novedoso del caso es que la acusación es falsa. No hubo fraude. El Banco Andino, que está en liquidación, que es manejado por un funcionario del gobierno, le ha devuelto a la DIAN el 63% del dinero de la deuda. Le ha devuelto 71.000 millones. Faltan 41.000 millones que se pagarán cuando se termine de liquidar el banco. ¿Y si Landes quebró, de dónde está sacando la plata? Es que el Banco Andino no se puede decir que en el Banco Andino hubo un fraude, que alguien giró los... No, pero digo, quebró. El banco se cerró. Sí. Pero quebró. Quebró. Pero, a ver, Alberto, si el banco quebró, ¿de dónde saca Landes la plata para pagar 70.000 millones de euros ahora? No es Landes, es el propio gobierno el que está liquidando el banco, está cobrando la cartera, o sea, recogiendo los préstamos, vendiendo los edificios, con lo que quedó el banco se ha pagado, cobrando.